Seguro que muchos de nosotros hemos escuchado canciones de la fallecida Celia Cruz y seguramente notamos que en todas sus canciones, como algo particular de ella, se escucha un grito a la mitad de canción que dice a gozar o azúcar. Frases que según la psicología aportan un gran beneficio para dar razón a vivir la vida. La psicología describe al gozo como aquella capacidad de poder disfrutar la vida. Tener o no tener esta capacidad, dicen ellos, marcará la diferencia entre una vida triste o una vida con felicidad. Las razones que tienen para argumentar son el hecho de que nosotros debiéramos disfrutar los momentos más intensamente, como el nacimiento de un hijo, la boda, una graduación, etcétera. Cosas que demuestran que el gozo es algo muy superficial. Reducen el gozo a un evento emocional que dará un sentido a la vida. La verdad es que no hay razones sólidas para ello. Solo vive la vida hoy y muere mañana, sin Dios y sin ley, es lo que hoy se habla. Las razones verdaderas para el gozo las encontramos en las Escrituras. El creyente tiene gozo en su vida no por su propio esfuerzo o por alguna situación externa, sino por la obra del Señor Jesucristo, que lleva al creyente a no vivir más para sí, sino para aquel que es el centro de sus vidas. En nuestro texto, el apóstol Pablo nos presenta 3 razones para tener gozo en una vida con Cristo. Y más aún cuando la propia vida del apóstol Pablo es una contradicción para la psicología en cuanto a la felicidad y el gozo. Quisiera pues que revisáramos nuevamente nuestro texto para dar desarrollo a este tema. Vamos a estar tratando los versículos 19 al 21 con un fragmento muy corto del versículo 18 al finalizar. Dice el versículo 18 en su parte final: y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, por conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hagamos una corta oración, mis hermanos. Bendito Padre, te damos gracias, oh Dios, por permitirnos, según tu buena voluntad, estudiar tu palabra. Rogamos que hables a nosotros en este momento y que nos asistas, porque necesitamos realmente de ti, Señor. Ayúdanos conforme a tu palabra a ser instruidos y a cambiar lo que debe ser cambiado. Gracias te damos en esta mañana y nos depositamos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 3 razones podemos ver en nuestro texto para tener una vida con gozo, no como el mundo lo dice, sino como la Escritura no lo dice. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? La primera razón que vamos a ver es por la confianza en el Señor. Es por la confianza en el Señor. Versículo 18b al 20a. Versículo 18b, la última parte que leímos, al versículo 20a. Dice: y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Bien, en el versículo 18, Pablo termina mostrando el gozo que había en él por la predicación del Evangelio. Como lo dice el versículo 18, Cristo era anunciado o por pretexto o por verdad de aquellos, recuerdan, predicadores envidiosos que predicaban a Cristo para tratar de opacar a Pablo.
Ahora había gozo en el apóstol Pablo por ello, porque Cristo estaba siendo anunciado, Cristo estaba siendo predicado y esto daba gran alegría al apóstol. Sin embargo, el versículo 18 está íntimamente ligado con el versículo 19 por la frase al finalizar que dice, y me gozaré aún. El gozo del apóstol Pablo lo lleva a considerar la realidad de su situación actual, su prisión, y la predicación del evangelio que vimos desarrollados versículos 12 al 15, donde nos habla acerca de la predicación del evangelio, cómo no estaba presa la palabra de Dios y cómo muchos habían escuchado, y de ahí en adelante hasta el versículo 18, cómo algunos habían querido tratar de opacar el ministerio del apóstol Pablo, pero lo único que habían hecho era que Cristo fuese anunciado de esta manera. Eso daba gozo a Pablo en su prisión. La verdad no lo cargaba, él lo expresa en estas palabras ya dichas anteriormente. Daba gozo su situación actual, su prisión y la predicación del evangelio, pero también el texto nos habla acerca del futuro, o sea, lo que sucedería con él, sobre la base o significado del gozo del creyente. Cristo es el significado, Cristo es la base del gozo del creyente. El versículo 18 al finalizar dice, y me gozaré aún. Este gozo que Pablo expresa apunta al futuro. En otras palabras, él tenía en mente que el gozo o la alegría se experimenta en todo el desarrollo de la vida cristiana, no solamente en eventos de felicidad, porque precisamente él estaba en prisión. Esta confianza la vemos desarrollada en la razón de su gozo. En primer lugar, Pablo tenía una iglesia que oraba por él. Eso podemos ver en el texto. Por eso el texto nos dice, versículo 18 al finalizar, en la continuación de su gozo, apuntando al futuro, y me gozaré aún. La razón, porque sé que por vuestra oración. La iglesia oraba. Los hermanos de Filipos estaban preocupados por la situación física y espiritual del apóstol Pablo. Ante todo, su prisión los tenía inquietos a ellos. Por eso habían enviado a Epafrodito para que le diera una ofrenda material y también económica para que se pudiese sostener en la prisión. Estaban preocupados, pero también vemos en este texto que había preocupación por su espiritualidad, por su vida espiritual. Esta confianza que el apóstol nos muestra en los textos, la vemos desarrollada en la razón de su gozo. Pablo tenía la confianza de que la iglesia oraba por él. En otras ocasiones vemos a la iglesia orando por la liberación de otros hombres cristianos también, como el apóstol Pedro, por ejemplo, en Hechos capítulo 12, versículo 5, después de que fue llevado a la cárcel, después de que mataron a Jacobo, dice el texto que así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, y seguidamente Pablo fue liberado de una manera milagrosa de la cárcel. Esto llenaba de gozo a Pablo, como también a todo ministro del evangelio y a todo creyente que en medio de las dificultades sabe que la iglesia ora por ellos. Esto es de gran alegría. En alguna ocasión le preguntaron de un periódico local al predicador Spurgeon que cuál era el éxito de su ministerio, cuál era el secreto del éxito de su ministerio, pues estaban asombrados de tan abrumador trabajo. Spurgeon predicó su primer sermón en la capilla de New Park Street cuando tenía 19 años de edad. La iglesia estaba casi vacía, solo con 40 miembros que estaban presentes ese día. Pero después de 38 años como pastor de esa iglesia, el número de nuevos miembros que se había unido a aquella iglesia era de 14,460.
A lo cual él respondió, aquel que le preguntaba, aquel periodista, él le respondió: la clave del éxito de mi ministerio es que tengo una iglesia que ora por mí. Eso en primer lugar vemos en el texto, una iglesia que ora por Pablo y llenaba de gozo esto a Pablo. En segundo lugar, Pablo estaba convencido de que el Espíritu Santo le proveía lo que era necesario para él. En este caso, podemos hablar de fortaleza, dirección, ánimo, y según lo que hemos visto también, como pasó con el apóstol Pedro y aún otros hombres, o como a él mismo también le sucedió, liberación de su prisión. Lo podría ser, la obra del Espíritu Santo había sido así. Si hubiese sido, obviamente, la voluntad de Dios, como en otros casos. La iglesia oraba y el Espíritu Santo suministraba a Pablo lo que él necesitaba. Y estoy convencido, por todo el contexto de la epístola a los filipenses, que aunque él no fue liberado de la prisión, porque según la historia, él estaba en Roma y ya esta fue su última prisión, de ahí no volvió a salir más. Él fue muerto ahí, después de que tuvo su audiencia con César. Lo único que se dictaminó fue muerte para Pablo. Y aunque él no fue liberado de la prisión, sí experimentó la fortaleza y el gozo de parte del Señor. En toda la epístola a los filipenses se ve ello, el gozo del creyente. Ahora, en el versículo 20a, eso ya hemos visto, obviamente, cuando hace referencia a la oración y la suministración del Espíritu Santo, se da a entender que la iglesia oraba por Pablo, el Espíritu Santo suministraba lo que era necesario para Pablo, y si hubiese sido la voluntad de Dios, él había sido liberado de la prisión. Es lo que se expresa ahí. Versículo 20a dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Ahora, en esta parte del versículo 20, Pablo expresa un gran anhelo y esperanza de que jamás será avergonzado. Obviamente, por la suministración del Espíritu Santo. Él no sería avergonzado porque el Espíritu Santo estaba ayudándole. Pablo nunca buscaría una salida ilegal a su situación, y lo había podido hacer para poderse librar de la prisión o aún de sus detractores y ganar más popularidad en la iglesia. Esta era su gran confianza, como quien alza su cabeza para mirar que se acerca lo prometido. De la misma manera, Pablo tenía la convicción de que jamás se caería la promesa del Señor, que él mismo le había declarado a los filipenses en el capítulo 1, versículo 6. Estando convencido precisamente de esto, dice él, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Él lo tenía muy claro. Por ello, él tenía claro y estaba convencido, su anhelo y su esperanza era que nada iba a ser avergonzado por la misma suministración del Espíritu Santo. Pablo no le fallaría al Señor, sería fiel hasta el último día. Y esto obviamente que no lo refleja solamente para la vida del apóstol, sino para todo creyente. Solamente por el Espíritu Santo Pablo fue sostenido. Su fidelidad permaneció hacia el Señor por la obra del Espíritu Santo. Estaba confiado en lo que Dios estaba haciendo por él y en él. A pesar de que sabemos que estaba en prisión, y aunque quizás muchos de nosotros, de los que me escuchan el día de hoy, no han estado en una prisión, sin embargo sabemos que estar en una prisión no conlleva nada feliz ni nada alegre. Pero Pablo estaba convencido de que Dios le estaba sosteniendo, y su confianza y su esperanza estaban puestas en el Señor, de que él no sería avergonzado, él no le fallaría al Señor, aunque estuviese frente a César y aunque le dijesen que negara al Señor, no lo iba a hacer.
En este primer punto, mis hermanos, hemos podido ver la importancia de la primera razón para tener gozo en Cristo. Dios, por su gracia, nos ha dado una familia que se preocupa por nosotros, que vela por nosotros y que ora por nosotros. Ese es el modelo bíblico y en verdad me llena de gozo. En verdad me llena de gozo al saber que alguien eleva sus oraciones por mí. Bien lo diría Spurgeon también, nadie puede hacerme un favor más grande en este mundo que orar por mí. Pablo tenía también pecado. Tuvo que madurar a través del tiempo en su ministerio, como también somos cada uno de nosotros. También pecamos y necesitamos madurar en nuestra vida cristiana. Necesitamos de sus oraciones, mis hermanos. Si tú no oras por tus pastores o por tus hermanos, debes cuestionar aún tu propia salvación, porque no hay dentro de la Escritura uno que se haga llamar cristiano y que no ore por los suyos y que no se preocupe por los suyos, como hace poco escuchamos acerca del ministerio pastoral. Critica menos a tu pastor y ora más por él. Y también incluyamos a los hermanos. Critica menos a tus hermanos y ora más por ellos. Preocúpate más por tus hermanos. No hay cosa que llene más de gozo, mis hermanos, al saber que la familia en Cristo se preocupa por nosotros. Por otro lado, el Espíritu Santo es necesario. Experimentamos la fortaleza, el consuelo, la dirección, el denuedo para hablar la palabra. Experimentamos el freno para no pecar y la esperanza de parte del Señor, porque Él es quien suministra lo que es necesario para cada uno de nosotros. Si alguna virtud tienes en este momento, puedes compartir el evangelio, puedes hablar sin temor, puedes explicar la palabra, puedes ser generoso, puedes ser amable, puedes compartir con los demás. Todas esas virtudes pertenecen al Espíritu Santo. Él es quien te capacita, Él es el que te llena de gozo, Él es el que te permite vivir una vida que le agrade a Cristo. Pablo confiaba en el Señor, pero también entendía que el gozo cristiano no se basa en hechos externos como la oración de la iglesia y la intervención del Espíritu Santo, sino que también hallaba su fundamento en una convicción interna de que toda su vida Cristo debía ser hecho grande. La oración es importante, la suministración del Espíritu es importante, pero también el fundamento de ello. Cristo el centro de nuestras vidas. Y ese es nuestro segundo punto. La segunda razón para el gozo cristiano es que Cristo será hecho grande en nuestra vida. Mire lo que estoy diciendo. La segunda razón para el gozo cristiano es que Cristo será hecho grande en nuestra vida. Versículo 20b. Antes bien, dice el apóstol, con toda confianza, como siempre, ahora será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo está en el esfuerzo de alentar a los hermanos de Filipos, obviamente preocupados por Pablo, por su situación, mostrándoles la importancia de que Cristo sea el centro de sus vidas sin importar las circunstancias. Miren lo que estaba haciendo Pablo desde el versículo 12 en adelante hasta terminar el capítulo, hasta el versículo 30. Pablo lo estaba haciendo de esa manera y en todo el desarrollo de la epístola en general. Les mostraba la importancia de que Cristo fuera el centro de sus vidas sin importar las circunstancias. Pablo estaba en prisión. Ellos preocupados por Pablo y Pablo lleno de gozo en medio de tremenda situación. Es por ello que la columna vertebral de la epístola la encontramos en el capítulo 2, versículos 5 al 11, donde nos habla acerca de Cristo. Ese es el centro de la epístola y debe ser el centro de la vida de todo creyente, el gozo de imitar a Cristo. Esa es la realidad. En el versículo, Pablo
empieza a aterrizar la idea del gozo cristiano. Es muy fácil, es muy fácil salir de los problemas y aún hasta no perder la vida, diríamos mucho. Puede ser fácil salir de los problemas y aún hasta no perder la vida. Pablo lo había podido hacer, o diríamos muchos de nosotros, puede ser fácil salir de los problemas. Los problemas, cuando llegan a nuestras vidas, nos pueden mostrar muchas salidas, muchas salidas. Los cristianos del primer siglo, los que eran perseguidos y muertos por su fe, tenían una salida muy fácil para poder seguir viviendo. Era sencillo, era solamente negar a Cristo, decir que no eran seguidores de Cristo, que no amaban a Cristo, y era suficiente para que no murieran. Pero la verdad es que el texto nos deja ver que la realidad es que Cristo es el centro de la vida del cristiano, no nosotros mismos. Lo que Pablo les da a entender a los hermanos es que el creyente no vive para sí, sino para el Señor. Frase que pareciera fácil de entender, pero es difícil de vivir, ¿cierto? Si la repetimos, podemos tener comprensión. El cristiano no vive para sí, sino para el Señor. Y a veces nosotros mismos la repetimos, o a veces exhortamos a otros y le decimos, pero en verdad es difícil de vivir. Es fácil de decir, fácil de entender, pero difícil de vivir. ¿Es cierto? Él no estaba sentado, obviamente Pablo no lo decía, mire la realidad de ello, Pablo no lo decía estando sentado en un sillón reclinable y acolchado, con una chimenea a su espalda y con un grupo de personas a su alrededor escuchando el mensaje. Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Él no estaba así, él estaba en prisión, su realidad era otra. No, mis hermanos, él estaba en prisión y la gran posibilidad era que muriera en aquel momento. Él no lo expresa de esa manera, no estaba aún convencido de que fuera así, tenía el anhelo de salir, él quería salir, por eso él dice, por las oraciones, por la suministración del Espíritu Santo, esto llegará a mi liberación. Y es más, en el versículo 25 del mismo capítulo, él dice, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe. Él no negaba el hecho de seguir con vida para hacer de provecho a la iglesia. Él no lo tenía en mente todavía, pero había una gran posibilidad de que muriera. Aunque gozaba de algunos privilegios en la prisión domiciliaria donde se encontraba, según Hechos capítulo 28, nos lo dice. Aún esperaba la audiencia con el César para que dictaminara lo que había de hacerse con él. Aún se esperaba eso. Sin embargo, Pablo deja claro que Cristo ha de ser glorificado si vive o si muere. Si continúa con vida, estoy seguro que si él hubiese podido salir de la cárcel, había continuado con el desarrollo de su ministerio, predicando el evangelio y gastando su vida para el Señor, estoy seguro. Pero si era condenado a muerte, estaría con su fe firme y alegre, porque iría al encuentro de su Señor. Esto me lleva a mí a pensar en la oración de uno de los padres de la iglesia, Policarpo, antes de que le prendieran fuego por causa de la predicación del evangelio. Él dijo así: Señor Dios Todopoderoso, Padre de tu amado Hijo Jesucristo, por medio de quien todos hemos recibido el pleno conocimiento de ti, el Dios de todos los ángeles y potencias celestiales y de toda la creación y de toda la familia de los justos que viven para ti. Bendigo tu santo nombre por considerarme digno de este día y esta hora de compartir con los mártires la copa de tu Cristo, para luego compartir la resurrección a la vida eterna del alma y el cuerpo en el Espíritu Santo. Concédeme ser recibido entre ellos hoy en tu presencia como sacrificio digno y aceptable.
Por esto y por todo te alabo y te glorifico por intermedio de nuestro eterno y celestial sumo sacerdote Jesucristo, tu amado Hijo, por medio de él y con él. Que tú, Señor, seas glorificado con el Espíritu Santo ahora y para siempre. Amén. Policarpo lo tenía claro. Él sabía que en su muerte estaba glorificando al Señor, y si hubiese seguido con vida también había hecho lo mismo. Esto es lo que expresa Pablo en esta segunda parte. Él tenía totalmente la confianza de que si vivía iba a glorificar al Señor, y si moría también lo iba a hacer. Esta era una razón que llenaba de gozo a Pablo. Ya no era él, ahora era Cristo en él. Es por eso que llevaba a Pablo esta conclusión: o por vida o por muerte, Cristo será engrandecido, honrado, glorificado o magnificado. Esto nos lleva a pensar, mis hermanos, en el tipo de cristianismo que nosotros estamos viviendo en ese momento. Pregúntese si en realidad tú vives para Cristo. Pregúntate si en realidad tú vives para Cristo. Pregúntate en este momento. Queremos vivir solo con el sobrenombre de cristianos. Y eso, hermanos, da vergüenza. Tú te haces llamar cristiano porque perteneces solamente a una iglesia cristiana o porque vives para Cristo. Si no lo estás haciendo, avergüénzate. Estamos viviendo un cristianismo cobarde, lleno de entretención y de falso consuelo dentro de las iglesias, donde nos da más aliento en estos momentos, porque lo he escuchado, es saber que saldremos unidos con la fuerza de la humanidad de este virus. Nos da más aliento eso, que saber que estamos seguros en las manos del Señor, y que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, dice la Escritura. Despierta, cristiano, que tu gozo no esté basado en tu interés, sino en dar gloria a Cristo. No olvides el propósito de tu vida. Pablo mismo ya lo había dicho en Romanos capítulo 11, versículo 36, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Ese es el propósito de tu vida. Tú no estás aquí para marcar la diferencia ni con tus propósitos, ni con tus planes, ni con tu estilo de vida, ni con tu manera de pensar, ni con ninguna otra cosa más, sino con darle gloria a Cristo. Dices llamarte cristiano, vive para Cristo. No vivas más para ti mismo. La abnegación es algo muy difícil en el día de hoy. Por eso la misma Escritura nos habla de lo que cuesta seguir a Cristo. Ahora, si bien debemos glorificar a nuestro Señor como nuestra vida, con nuestra vida o con nuestra muerte, este tiene un fundamento o una razón de ser particular y personal. Es el significado de nuestro ser. En todo el sentido de la palabra, esto nos une con nuestro tercer punto. La tercera razón para el gozo cristiano es el significado de Cristo para la vida del creyente. Pablo lo tenía claro, versículo 20a, tenía claro que si vivía glorificaba a Dios, y si moría también le glorificaba, porque había un significado en él. Cristo tenía un significado para él. Versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, decía el apóstol Pablo. Mis hermanos, es el pináculo de su argumento. Pablo da la razón mayor del gozo cristiano en esta corta pero sustanciosa frase: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta vendría siendo una declaración muy personal del apóstol, porque él dice: para mí
En contraste, obviamente, yo creo que los tenía en mente aquellos que se oponían a su ministerio, aquellos que por envidia predicaban a Cristo, aquellos que aún vivían sin tener a Cristo en sus corazones, y aquellos filipenses también les confrontaba con ese hecho. Mire, no sé ustedes, en otras palabras estaría diciendo o pensando el apóstol Pablo, no sé ustedes, pero para mí hay un contraste en esas palabras. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo no era egocéntrico, él era cristocéntrico. Por otro lado, Pablo muestra con esta declaración que cualquier circunstancia sería sin importancia, porque sea que viviera o que muriera, le pertenecía al Señor. Nosotros no alcanzamos a captar todo el sentido de esta expresión. Él dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y eso tiene un argumento mucho más amplio. No alcanzamos a captar todo lo que Pablo pudiese decir en esa frase. Nosotros no lo alcanzamos a ver. Y a veces se suele ver de manera muy superficial, aunque no es una declaración doctrinal de Pablo, sí es una declaración personal de la forma en que Pablo experimentaba la realidad de estar en Cristo. Mire, no es una declaración doctrinal, pero sí es una declaración personal de la forma en que Pablo experimentaba la realidad de estar en Cristo. Es más, toda la epístola es una expresión de lo que Cristo era para Pablo y mucho más. Esta epístola no alcanza a captar todo. Si él dice, si, para mí el vivir es Cristo, encierra toda la vida, mis hermanos. Toda la vida de Pablo estaba centrada en Cristo. Él no pensaba sino solo para Cristo. Trabajaba solo para Cristo. Vivía su vida para él. Pablo en Filipenses 2:5 dice que Cristo es digno de imitar. Dice él, haya pues en vosotros esta actitud, en la versión de las Américas, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Cristo es digno de imitar, lo estoy haciendo yo, es lo que dice Pablo. También Filipenses capítulo 3 versículos 7 y 8, Cristo es de incomparable valor. Pero todo lo que para mí era ganancia, mire, todo lo que para mí era ganancia, en algún momento vamos a llegar a ese punto para explicarlo, su conocimiento, sus estudios. Él tenía un conocimiento abundante, era un hombre intelectual, pero dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. También lo consideraba su justicia, Filipenses 3:9. Dice él, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, la justicia de Cristo. También era su esperanza. Capítulo 3, versículo 20 de Filipenses, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Su gozo también era el gozo de Pablo, Filipenses 4:4, dice él, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Y también era su fortaleza, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entre otras cosas más, podemos ver en esta epístola, pudiésemos ver aún muchas cosas más y en otras epístolas mostrando lo que era Cristo para el apóstol Pablo. Eso quiere decir que las motivaciones, razones y propósitos de ser de Pablo estaban sujetos a Cristo.
Él no iba a vivir de otra manera si no fuera para la gloria de su Señor. Sinclair Ferguson dice al respecto lo siguiente: la ganancia, por supuesto, cuando dice el texto que morir es ganancia, la ganancia, por supuesto, está en el hecho de que la muerte de Pablo le llevará a la presencia de Cristo. Esa es la ganancia. Estará con Cristo, dice el texto, lo cual es muchísimo mejor. Pero esa experiencia futura le da gozo solamente porque ahora, en el presente, Cristo significa todo para él. Mis hermanos, pudiésemos pensar nosotros lo mismo, que morir es ganancia, pero porque queremos huir de nuestras dificultades, queremos huir de nuestras vidas. No estamos viviendo para Cristo, pero quisiéramos estar con Él en el cielo. Pero Pablo no lo expresaba de esa manera. Pablo veía el morir como ganancia porque ahora, en ese tiempo, en ese presente, se deleitaba en vivir para su Señor, por lo cual él veía que morir era ganancia. No hay otra manera de explicar el aspecto de la vida como lo muestra el apóstol Pablo. Para muchos había otros significados, quizás para muchos hoy hay muchos otros significados el vivir esta vida. Sus hijos, su familia, muchas otras cosas, pero para Pablo la vida era Cristo. Era Cristo. Este es el significado clave del gozo cristiano. ¿Tú quieres experimentar gozo cristiano como lo hizo el apóstol Pablo? Este es el significado clave. Cristo, el centro de tu vida. Como conclusión, Pablo nos da 3 razones para el gozo cristiano. Empezando con la confianza en Dios. Dependemos de Él definitivamente. La oración de los hermanos y la suministración del Espíritu Santo son clave para el gozo. Vimos también el hecho de que nuestra vida está diseñada para engrandecer a Cristo. Somos o fuimos diseñados para ello. Somos propiedad de Él. Hermanos, somos propiedad de Él. Él nos compró con su sangre y ahora su Espíritu Santo mora en nosotros. Somos su propiedad, estamos hechos para Él, estamos hechos para agradarle. Y por último, el sentido de nuestra vida cobra sentido cuando vemos que Él es nuestro centro. Toda nuestra vida y aún nuestra muerte es de Él y por Él y para Él. Y al final la gloria es de nuestro Señor Jesucristo. Unas aplicaciones, mis hermanos. En primer lugar, para los amigos que nos acompañan el día de hoy, e incluyo los simpatizantes y para los que tienen solo el apodo de cristiano. Tus labios pueden expresar que Cristo es importante en tu vida porque tal vez te parece que Él es un Dios bonachón y que Él está presente solo para hacer tu voluntad. Lo que yo le pido, Él me responde. Déjame decirte que si tú no eres esclavo de Cristo, si no estás experimentando el cristianismo que está diseñado en las Escrituras, no eres de Él. El Señor te hace un llamado al arrepentimiento. Recuerda esto, que el Padre envió a su Hijo para que viviera una vida justa por nosotros, muriera por nuestros pecados y resucitara para darnos una nueva vida, para que Él sea el centro de nuestro existir. La invitación hoy es a que vengas a Cristo, para que Cristo sea una realidad en tu vida. Ahora, una aplicación para los creyentes. Pregúntate hoy cuál es la razón que da gozo a tu vida. Yo quiero que te preguntes en el lugar donde tú estás. Medita para ti. No le digas a nadie que esté a tu lado ello. Piénsalo para ti. ¿Cuál es la razón principal que da gozo a tu vida? Realmente, sé sincero contigo hoy. ¿Tu trabajo? ¿Tus estudios? ¿Tu familia? ¿Tu esposa? ¿Tu esposo? ¿Tus hijos? ¿Tus gustos? ¿Tus pensamientos? ¿Tu tranquilidad? ¿Tus entretenimientos?
tu conocimiento, tu religiosidad? Piénsalo por un momento. A lo cual yo te diré, despierta hoy, cristiano, y arrepiéntete también. Y recuerda que tú no vives para ti mismo, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. No debe haber ninguna otra razón para que vivamos y aún para que pensemos en la muerte y que nos llene más de gozo, sino solo Cristo, solo Cristo. No hay otro que le dé más significado a nuestras vidas, sino solo Él. Así que le voy a invitar a que juntos unamos nuestros pensamientos y nuestra lectura a las palabras del apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Oremos, mis hermanos. Bendito Padre, te damos gracias, oh Dios, por concedernos meditar en tu palabra y meditar en las razones reales del gozo cristiano. Cristo en nuestras vidas, el centro, Señor. Esa es la realidad. Gracias por ello. Gracias por Jesucristo. Gracias por su obra en nosotros. Gracias porque en realidad no existe algo mayor a Él. Lo demás es superficial, lo demás es pasajero. Cristo es nuestro Dios, Cristo es eterno, para Él vivimos, por Él llegamos aquí, por Él existimos, por Él vivimos. Señor, gracias por ello. Y ruego a ti, Señor, que continuemos con esa misma actitud de servicio a ti, viviendo para ti, destruyendo cada vez más en nosotros lo que a nosotros nos parece que está bien, para unirnos a tu palabra, para vivir para ti, Señor. Gracias damos a ti en esta mañana, Señor, y oramos dándote a ti la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.